Bueno, está el Fondo Monetario Internacional otra vez en el país. En algún momento pidieron perdón por los errores. ¿Eran errores? Julia Estrada del CEPA nos acompaña una vez más para hablar de los extraños pronósticos que dio el Fondo Monetario Internacional a distintos gobiernos, a distintos modelos de gobierno. Julia, por favor. ¿Cómo estás, Víctor Hugo? Bueno, efectivamente llega el Fondo Monetario Internacional. Hay mucho para decir, mucho sobre lo que ya vivimos para decir, pero la verdad que queríamos darle un enfoque diferente, ¿no? Poder mirar con algún tipo de precisión qué fue lo que efectivamente el FMI fue diciendo y cómo fue dándose la realidad, ¿no? Vamos a ver primero una placa que muestra lo que el FMI propuso el año pasado, una de sus últimas propuestas, sencillamente porque decimos, lo pedís, lo tenés, ¿no? Es lo que el FMI dijo que quería para Argentina. Vamos a resumir. Devaluación, dijo, no se puede más, un tipo de cambio paralelo. Aumento de tarifas, dijo, no se puede seguir teniendo precios regulados de los servicios públicos. Recién escuchábamos que Mariano Barrera hacía referencia a volver a tener los servicios públicos fijados a los precios internacionales. El macrismo se lo dio. Reforma impositiva, acá todavía podríamos decir que están un poco en deuda porque han avanzado con la quita de retenciones, han avanzado con las modificaciones prácticamente de eliminación de bienes personales, pero podríamos decir que les faltaría todavía seguir avanzando en reducción de impuestos a la soja, a retenciones a la soja, y habría que pensar si no hacen una reforma similar a la de Cavallo, aumentando el peso a la regresividad impositiva como ocurrió con el IVA. Y el problema del déficit y la necesidad del ajuste fiscal. En esta podríamos decir que todavía están en deuda, porque lo que todavía sigue reclamando el Fondo Monetario, y seguramente sea un reclamo de esta semana, es que no se puede sostener este enorme déficit, y en ese sentido hacen alusión, por ejemplo, al pago a los jubilados. Esto tiene muchos números, pero vamos a tratar de ser claros. Durante los gobiernos con políticas ortodoxas, vamos a hablar solamente de 2000, 2001, 2002, estamos hablando de la Alianza. En este caso, bueno, ya el gobierno interino de Duhalde, pero estamos hablando en realidad de un esquema de continuidad con las políticas del menemismo, políticas neoliberales. La estimación del FMI decía 1,5, 3,7, 2,6. La verdad que era bastante optimista. Estábamos en el peor momento de la historia de Argentina en los últimos 30 años. El PBI en realidad cayó 0,8, cayó 4,4 y cayó 10,9 en el año 2002. Bueno, le erraron por 2,3, por 8. En el 2002, Julia, decían, van a crecer 2,6, el Fondo Monetario Internacional, los super sabios de la economía mundial, y se cayó el Producto Bruto Interno 10,9, 11. Le erraron por casi 14 puntos. ¿Es un error o es un horror? Es una locura cómo le erraron. Además, Víctor Hugo, quiero hacer una aclaración metodológica. Tomamos las estimaciones que el FMI hace a octubre de cada año, es decir, a 3 meses, 4 meses de que se conozca el verdadero valor. Es decir, están ahí nomás de saber cómo va a evolucionar el PBI. Y acá miremos, yo diría, miremos esta primera parte, voy a parar de este lado. Miremos esta primera parte, 2003-2009. La estimación del FMI, 1%, 4%, 4, 4,2, 7,5, 6,5, de crecimiento pero moderado. ¿Qué pasa? Crecimos mucho más. Crecimos un 8,8, un 9, un 9,2 en el 2005, un 8,4 en 2006, las tasas chinas, ¿no? Una economía que con políticas heterodoxas, decimos con políticas heterodoxas que se resistieron a que el FMI de alguna manera los controlara. Estamos hablando del gobierno de Néstor Kirchner y de Cristina. Bueno, miren los errores, ¿no? Hartos de equivocarse en el 2008, después de todas las derrotas, después de haberse equivocado por 7, 5, 5, 4... dijeron, bueno, vamos a marcar un crecimiento alto esta vez. Y pusieron 6,5 y ese año, 2008, se creció 3,1 y el error fue de 3,4. Pero en realidad la estimación era a favor. Bueno, y esta también, la del 2009, dijeron que caíamos 2,5, el mundo cayó, y Argentina, precisamente con políticas contracíclicas, creció 0,1. Algo que fue inédito en la región, Víctor Hugo, eso también hay que decirlo. Y ahora vamos rápidamente al periodo 2010-2015, en donde tenemos también las estimaciones que se acercaron un poco más al crecimiento real,
pero igual le siguieron errando por 2%, 0,4%, 2,2%, 1,7%. En promedio, en todo el periodo 2003-2015, estuvieron siempre 4 puntos por debajo de lo que verdaderamente crecimos. Entonces, la verdad que, bueno, decimos errores entre signos de interrogación. Es un poco curioso que justo en este gobierno, en estos gobiernos que fueron tan distintos a la política económica que el FMI proponía. Y ahora quisiera ver, Víctor Hugo, sencillamente una placa que tiene que ver con la deuda. Vemos Volver al Mundo, endeudamiento 2016. Es como preparando el terreno, porque acá falta la deuda que se podría llegar a tomar con el Fondo Monetario Internacional, que no estaríamos muy lejos. Préstamos de organismos internacionales, ya llevamos 10.500 millones de dólares. Bono por pago de los fondos buitres, 7.000 millones de dólares. Bonos por recompra de cupones PBI, 2.750 millones de dólares. La deuda provincial, 5.850 y bonos y letras de suscripción en pesos, 7.400. Vamos en 33.000 millones de dólares, deuda pública externa neta, que, bueno, viene a ser auditada por el fondo y seguramente a sostener un nuevo endeudamiento, ¿por qué no? Sí, y en el presupuesto para el año que viene, ¿cuál es la deuda que está prevista? 40.000, 45.000 millones. Están pensando en 40.000 millones de dólares, si no me equivoco, pero nuestras estimaciones, sacamos ahora un breve informecito, creen que no les van a alcanzar con esos 40.000 millones de dólares. No les están cerrando porque los números. Todo el déficit fiscal que tanto les ha pesado, lo van a cerrar con deuda. Así está planteado en el presupuesto, Víctor Hugo. No es algo que digamos desde la economía heterodoxa. Ellos mismos dicen que el endeudamiento es la forma de financiar los problemas fiscales. Están planteando, de nuevo, 40 millones de dólares de deuda para el año que viene y están, si se quiere, aumentando la presión fiscal. Algo que podemos comentar después, les da 0,5 puntos porcentuales de incremento de presión fiscal para el presupuesto del año que viene, bueno, para poder sostener los enormes gastos que no han podido reducir porque han sido transferencias hacia los grupos económicos concentrados. Julia Estrada del CEPA, una vez más dándonos una mano para ayudarnos a pensar y entender estos temas.